y cuáles son los problemas que tenemos cuando la erosión comienza a avanzar en nuestro tramo. Aquí tenemos varios tipos de erosión, varios niveles de erosión, desde cárcavas o erosiones más superficiales hasta llegar a niveles más graves, niveles más profundos, como las famosas bosorocas. Entonces, hay varios niveles. Y obviamente, gente, si no tratamos una erosión, puede ir avanzando, avanzando y tomando dimensiones cada vez mayores hasta llegar a ese resultado. Es bastante impresionante, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varios niveles de erosión y también varios tipos de posibilidades de erosión, ya sea por el viento, ya sea por la lluvia, pero aquí nos vamos a enfocar en las erosiones fluviales, es decir, las causadas por el paso del escurrimiento de un curso de agua. Y ahí existen algunos puntos críticos, ¿no? Algunos puntos latentes de problemas de erosión. ¿Cuáles puntos, profesor? En el desagüe, ¿vale? Tenemos varios puntos allí, en alcantarillas, en cruces, en diferentes puntos y tal, pero en el punto de desagüe me atrevo a decir que es uno de los puntos más críticos, si no el más crítico que tenemos en nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque fíjate bien, tenemos todo nuestro proyecto funcionando. Boca colectora, cuneta, red de drenaje, todo funcionando perfectamente genial. Pero cuando llega al punto final, al punto de desagüe, tenemos allí la red de drenaje que soporta la velocidad, soporta la tensión, pero cuando descarga esa agua en el suelo natural, muchas veces el suelo no lo soporta. Y ahí podemos tener un problema de erosión que puede ser regresivo, puede ir socavando la propia estructura de drenaje que tenemos aquí. Y con eso llegamos entonces efectivamente a las soluciones y ahí sí pensamos entonces en disipadores de energía, ¿cierto? Ahí tenemos varios tipos de disipadores de energía. Este de aquí, por ejemplo, es una alfombra, una franja de enrocado, donde del lado izquierdo ya teníamos un escenario bastante deteriorado, bastante erosionado por el paso del escurrimiento por ese pequeño alcantarillado. Y del lado derecho ya tenemos una recuperación de ese tramo, tanto con el suelo reforzado en los laterales, suelo envuelto en los laterales y también aquí con una franja de enrocado en la salida de nuestra tubería. Y también existen formas de realizar esta disipación de energía a través de saltos hidráulicos. Entonces, aquí tenemos una modalidad de disipar energía mediante la rugosidad del enrocado a lo largo de su propia extensión. Y aquí tenemos una modalidad de disipar esa energía a través de la formación de un salto hidráulico. ¿Qué es el salto hidráulico, amigos? Es un flujo supercrítico, es decir, con un número de Froude mayor que 1, muy veloz, niveles de agua bajos y con mucha velocidad que se encuentra con un flujo subcrítico, niveles de agua más altos y menor velocidad, y ahí es donde se forma entonces ese salto hidráulico. También tenemos dispositivos para trabajar con el salto hidráulico en la disipación. Cuando hablamos de disipación de energía, existen varios tipos de disipadores. Entonces, cuenca, facimar, tapete, enrocado, gavión, impacto, saco, cuenca por caída, rampa con bloques, tapete de enrocado y así sucesivamente. Así que un montón de disipadores de energía que tenemos para trabajar en nuestros proyectos. Entonces, pudimos ver aquí desde el inicio de la clase una introducción al tema del transporte de sedimentos. Pudimos ver cuándo comienza el proceso de erosión. Pudimos ver los problemas que tenemos y los tipos de erosión que podemos tener en nuestro proyecto. Vimos que muchas veces es necesario tener una solución para disipar esa energía del agua, ya sea mediante la rugosidad de la franja de enrocado o mediante el resalto hidráulico, la transición de un régimen supercrítico a uno subcrítico, y así llegamos a los dispositivos que hacen posible esa magia. Y ahí es donde entran los disipadores de energía, de los cuales tenemos muchos y muy variados para trabajar, ¿de acuerdo? Algunas premisas básicas que es importante que tengas a mano cuando vayas a seleccionar un disipador de energía, ¿de acuerdo? Vimos aquí que existen varios tipos de disipadores y entonces nos preguntamos, ¿cómo elijo el disipador para trabajar en mi proyecto, verdad? Antes de que hagamos un paso a paso de esa elección, necesitas tener alguna información a mano. Inicial, tu proyecto, ¿qué información, profesor? Primera información, ubicación del sumidero, geometría. Es decir, se ubicara aguas abajo de tu camino, de tu sección de drenaje o cera,
un sumidero intermedio se taponara con una red circular o con un duelo de concreto. Toda esta información de ubicación geométrica es importante para nuestra toma de decisiones y el sumidero. Segundo, número de fraude del flujo. Aquí tenemos la ecuación de fraude. Velocidad dividida por la raíz de la aceleración gravitacional multiplicada por la lámina de agua. Y aquí esta ecuación, chicos, es muy importante, principalmente el fraude aguas arriba. Entonces, ¿cuál es el flujo que tengo aguas arriba que va a desembocar en mi disipador de energía? ¿Y cuál es el fraude que tengo en ese flujo? ¿Por qué? Porque existen tipos de disipadores de energía, gracias, que van a funcionar mejor para un rango específico de fraude y otros disipadores que funcionarán mejor para otro rango específico de fraude. Por lo tanto, necesitas tener el número de fraude a mano para saber en qué rango te encuentras y así elegir el mejor dispositivo. ¿De acuerdo? Tercero, velocidad del flujo aguas arriba. Entonces, ¿cuál es la velocidad que tenemos en el flujo aguas arriba que va hacia nuestro disipador de energía? Existen varios disipadores de energía que también están limitados a ciertos rangos de velocidad. Mira, el disipador A funciona bien hasta 4 metros por segundo. Si se supera esa velocidad, ya pasamos al disipador B. Entonces, date cuenta de que es una variable que también va a contribuir a nuestra toma de decisiones y selección. Por eso es importante tener esa velocidad a mano. Cuarto punto, lámina de agua, aguas abajo. Esto es muy importante, amigos. Necesito saber la condición de contorno aguas abajo. ¿Qué sería eso? Mira, tengo mi red de drenaje que viene con el flujo, con velocidad, va a desembocar en mi cuenca de disipación, en mi zona de enrocado. ¿Y qué tengo aguas abajo? Tengo un tramo, una gran meseta seca, tengo un curso de agua, tengo allí un embalse con un nivel de agua controlado. Entonces, ¿qué tengo aguas abajo? Por eso esa respuesta es muy importante. ¿Por qué? Existen dispositivos de drenaje que van a funcionar para realizar la disipación mediante resalto hidráulico. Y para que ocurra el resalto, tengo el flujo rápido que viene de aguas arriba, pero necesito tener una lámina de agua aguas abajo para generar ese control subcrítico y formar mi resalto. Es decir, lograr el encuentro, promover el encuentro del régimen supercrítico con el régimen subcrítico. Así tendría mi resalto hidráulico. Pero si tengo un proyecto que es aguas abajo, tengo una lámina de agua muy baja, también tengo una condición ya supercrítica, aguas abajo, no tengo lámina de agua aguas abajo, en ese caso, amigos, no se va a formar el resalto. Entonces, en ese caso, no se formaría el resalto. Por lo tanto, en ese caso, sería mejor trabajar con disipadores que no requieran lámina de agua aguas abajo, como tapete de enrocado, balsa de impacto y así sucesivamente. Y el último punto aquí que es importante que tengas en cuenta también es el caudal de entrada. Existen disipadores que se aplican solamente para un determinado nivel de caudal de entrada. El disipador A solo es eficiente hasta un caudal de X metros cúbicos por segundo. Si se supera ese caudal, ya sería necesario otro disipador y así sucesivamente. Bien, esta tabla, chicos, resume bien este rango de validación de cada uno de estos disipadores. Entonces, miren, en la columna 1 tenemos los tipos de disipadores de energía. En la columna 2 tenemos el número de fraud para los cuales estos disipadores fueron ensayados. En la columna 3 tenemos una limitación de velocidad para cada disipador también. En la columna 4 tenemos lo siguiente. ¿Se necesita lámina de agua aguas abajo? Entonces, fíjense que los disipadores que funcionan por resalto hidráulico como PWD, US tipo 4 o SBR tipo 4, caída simple, estructura de caída con bloques, todos estos necesitan tener un nivel de agua aguas abajo para forzar ese resalto hidráulico. Otros dispositivos como tapete de enrocado, balsa de enrocado, protección con gaviones, balsa de impacto. Estos dispositivos aquí no necesitan nivel de agua, aguas abajo, ¿verdad? De control, ¿ok? Otro punto aquí, personal pH está como paso hidráulico, ¿no? También tiene una limitación geométrica. Por ejemplo, la estera de escollera solo se recomendará para diámetros menores a 1,5, ¿ok? 1,5. Entonces, si tengo un diámetro mayor que ese, ¿verdad? Ahora tendré que trabajar con otro dispositivo. El tipo de cuenca 4 está indicado para tramos rectangulares de aguas arriba.
¿De acuerdo? Siguiente columna, caudal o caudal específico. Entonces observa que la cuenca de impacto tipo 6 fue desarrollada hasta un caudal de 11 metros cúbicos por segundo. Así que si tengo un caudal mayor que ese, estoy trabajando fuera del rango de validación y necesitaría usar otro dispositivo. ¿De acuerdo? Ubicación de estos dispositivos. La ubicación puede ser a lo largo de la propia red, de la propia caída, de la propia rampa, como una escalera disipadora, una rampa con bloques, por ejemplo. O puede ser precisamente en el tramo final, aguas abajo, donde tenemos la ubicación del disipador. ¿De acuerdo? Perfecto. Y por último, hay algunas observaciones complementarias para cada disipador de energía. Entonces, gente, entender cómo funciona estos disipadores de energía, cuál elegir, cómo dimensionarlos, marca toda la diferencia. Puede que hasta hoy solo estés indicando modelos estándar, ¿verdad? De manuales, de referencia, sin saber exactamente cómo funciona, sin saber si ese disipador funciona para tu caso, sin saber si funciona con nivel de agua, aguas abajo o sin nivel de agua. Solo estás dibujando el disipador y esperando que el asunto funcione. Por eso es muy importante que entiendas cómo funciona este proceso de selección para que tengas base para tomar la mejor decisión.